Este juego ya está un poco acabado, lo sé, pero hace 10 meses yo les conté todos los capítulos de First of Adam y dejé pendiente el capítulo que había salido en ese momento, o sea, Woodbury Getaway, así que bueno, vamos a darle. Esta historia nos presenta a Sydney Harper, una joven de 20 y picos años que trabaja en una empresa de consultoría. En serio, no les miento, ahí dice 20 y picos años, pero la wiki dice 23 años, así que mejor aún, ¿no? La vida de Sydney no era la mejor, ya que a pesar de que su paga no era mala, Acosta tenía que sacrificar su paz mental y vida social, así que Mike, uno de sus amigos de la universidad, sugirió que hicieran una escapada un fin de semana y alquilaran una casa en Woodbury. Esto a Sydney le vino de perlas, ya que esta escapada le serviría para salir de la rutina y tener por lo menos unos días de descanso. Esa misma noche en la que Sydney cubría sus horas extra de trabajo, le pintó ir a por un café, así que tras irse a preparárselo, a esta le dieron ganas de ir al baño. Al entrar alcanzó a escuchar los ruidos de unos silbidos provenientes de la parte de afuera. Al salir se topó con el conserje. Este se disculpa por no tocar antes la puerta, ya que le dice que normalmente le gusta limpiar hasta tarde ya que todo está más tranquilo. Al salir del baño, Sydney recibe una llamada de su amigo Mike. Este le pregunta si ya ha hecho el alquiler de la casa, ya que al parecer se irán a una escapada con él y Nora, que viene siendo su mejor amiga. Durante la llamada, Mike le propone que podrían hacer un pequeño viaje en carretera entre ellos dos para después poder juntarse con Nora. Sydney acepta y Mike finaliza diciéndole que sí puede hacer el alquiler de la casa por menos de 100 euros la noche, ya que el presupuesto de ambos se encuentra bastante ajustado, y finaliza la llamada. Sydney ingresa a un sitio web de renta de casas y encuentra una casa bastante accesible por debajo de los 100 euros. Contaba con electricidad, televisión, zona de pesca, algo bastante bueno y tranquilo para un fin de semana. 2 días después se reúne con Mike y se preparan para iniciar con el viaje en carretera, pero antes Sydney puede ver los mensajes de chat de Rick, que es el hombre que alquiló su casa, y los mensajes de Mike, que por lo que se puede ver es alguien intenso con Sydney. Rick le dice que la llave para abrir la puerta de la casa se encuentra en la caja de seguridad con su respectivo código para poder abrirla. A las 4:26 de la tarde se encontraban camino a la cabaña en Woodbury. Mientras tanto, Sydney y Mike platicaban un poco de sus vidas para ponerse al día. En el camino se topan con un autobús escolar varado en el medio de la nada, y Mike dice que puede ser parte de la idea de unos jóvenes tratando de convertirla en una casa rodante. A las 5:14 hacen una parada en un local de pizza, ya que ambos se encontraban con hambre. Piden un par de pizzas y poco después reciben ambos un audio de su amiga Nora que les dice que no llegará a tiempo a la cabaña con ellos. Cuando se encontraban comiendo su pizza, un hombre se les acerca diciéndoles que se encontraba caminando por la zona y que posiblemente sus caminos los llevaban a la misma dirección, pidiéndoles de favor si los puede llevar con ellos. Siendo un poco incómoda la situación, Sydney le dice de la manera más amable posible que no puede llevarlo con ellos, y el tipo se molesta diciéndoles que se anden con cuidado. Cuando terminan de comer se dirigen de vuelta a la ruta, siendo ahora Sydney la que conduciría. Minutos después llegarían al vecindario de Woodbury y encontrarían la casa en la que se quedarían. Procederían a bajar todas sus cosas de la camioneta y a desbloquear la caja de seguridad para poder entrar a la casa. Ya dentro, Sydney acomodaría la comida en la nevera mientras Mike se encontraba en el baño. Después de eso, ambos explorarían la casa, encontrando en la parte trasera de la casa una pequeña cabaña con algunos objetos de pescar. Al subir las escaleras se encontrarían el cuarto de almacenamiento, y al cruzar otra puerta, este hombre vendría siendo Rick, el propietario de la casa, un hombre de mediana edad que le sacó un buen susto a Mike y a Sydney. Rick dice que se encontraba en la casa ya que la tele de la habitación se encontraba malograda y quería ver si la podía arreglar, pero diciendo todo de una manera que hacía sentir incómodos a Sydney y a Mike. En eso procede a darles un pequeño tour por la casa, mostrándoles la ducha para que se puedan bañar, juntos no obviamente. Otra de las habitaciones que fue del agrado de Mike, también pasaron por un cuarto de lavado y una pequeña terraza, el cuarto de almacenamiento que ya habían visto hace unos momentos, y por último irían al sótano, que de primera vista tenía una sensación turbia, y Rick les dice que no hay nada importante allá abajo, siendo lo importante el calentador de agua. Mike preguntaría qué hay dentro de aquella habitación que se encontraba ahí, por lo que Rick le diría que nada que pudiera preocuparles, siendo que solo utilizaba el sótano como almacén. Al subir las escaleras, Rick les comentaría que la persona que compró la casa le comentó que su madre había fallecido en el sótano, y que algunos inquilinos pasados reportarían haber escuchado voces por la noche y algo arrastrándose por el sótano.
sótano, pero terminó diciendo que todo era una pequeña broma para asustarlos. Después de eso, Rick se iría de la casa, pero sin antes le diría un pequeño halago a Sidney, que la incomodaría un poco. Ambos chicos concluyeron que ese tipo era muy extraño, pero lo dejarían pasar. Mike buscaría algo para ver en la tele mientras Sidney se iría a tomar una ducha. Al terminar, baja las escaleras y se encuentra con Mike con una caña de pescar, teniendo la idea de pescar la cena en el pequeño lago que se encontraba en la parte de atrás de la casa. Se dirigen al cobertizo y cada uno toma una caña de pescar. Mike dice que vio una receta de carpa al horno que necesitaría de 3 carpas que podían pescar. Para eso necesitarían la carnada para poder atrapar a los peces. Estando un buen rato ahí, lograría conseguir las 3 carpas para la cena, así que regresan a la casa. Preparan la marinada para los pescados y lo meten al horno por 30 minutos. Mientras se cocina la cena, Mike propone jugar algún juego de mesa para matar el tiempo, por lo que Sidney accedería e iría a un cuarto donde se encontraban varios juegos de mesa, encontrando entre todos ellos un tablero de Ouija. Al llevarlo con Mike, este se sorprende por ver un tablero de Ouija, diciendo que Molly, una amiga suya, le contó que una vez contactó a su abuela fallecida por medio de una Ouija, y propone la idea de jugarlo en el sótano ya que Rick actuaba raro cuando se encontraban ahí. Sidney acepta, así que se dirigen al sótano apagando las luces para hacerlo aún más terrorífico. Luego ponen el tablero en una pequeña mesa de madera y Mike procede a explicar cómo funciona. Para los que no sepan cómo funciona esto, el juego trata de hablar con espíritus que se encuentran en el lugar en el que se esté jugando. Para ello, cada integrante que esté jugando tiene que colocar sus dedos sobre una pequeña tablita y hacerle preguntas al espíritu. Haciendo esto, se cree que el espíritu moverá la tablita para responder a las preguntas. El espíritu moverá la tablita letra por letra para ir formando la respuesta a la pregunta que se le hizo. Al finalizar todo, tienen que despedirse del espíritu diciendo adiós o goodbye y asegurarse de regresar la tablita a su posición inicial, guardar el juego y ya. Hay como 3 películas sobre eso. Regresando con nuestros protagonistas, Sidney haría la primera pregunta: ¿hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? En eso la tablita se mueve contestando que sí, y ambos se quedarían sorprendidos por lo sucedido. Ahora le toca a Mike hacer su pregunta: ¿cómo te está tratando la vida, colega? La tablita se mueve, pero pues son solo movimientos aleatorios. Sidney le hace otra pregunta y nuevamente se mueve el tablero, pero cuando Mike le pide al espíritu una señal de que verdaderamente está ahí, se escucha un ruido proveniente de aquella puerta misteriosa del sótano, y Mike sale corriendo dejando sola a Sidney. Ella es una persona que no suele creer en fantasmas, pero comienza a sentir intranquilidad. Después de eso le reclama a Mike por abandonarla ahí abajo, y este se termina disculpando. En eso suena el horno, por lo que la cena ya estaba lista, así que se van a la sala y ven un rato la televisión, uno de esos programas raros típicos de estas historias. Cuando terminan, Mike sube a la habitación a revisar unos emails sobre un pedido que recibirá. Mientras tanto, Sidney se dirige a la cocina a lavar los platos. Cuando termina, recibe un mensaje de Mike diciéndole que hay alguien debajo de su cama, que si puede subir. Al subir, recibe otro mensaje diciéndole que camine lentamente, y al cruzar por la puerta... Yo también me cagué, la verdad. Mike le había gastado una broma a Sidney que casi la mata del susto, así que para calmar la tensión, Mike le propone jugar a las escondidas aprovechando que la casa es bastante grande. Ella acepta, así que se dirige al sótano para esconderse encontrando una pequeña puerta bajo las escaleras. Parecería un buen escondite, pero poco después Mike la encontraría, siendo ahora su turno de esconderse. Al terminar de contar, no tardaría mucho en encontrarlo, pero Mike diría que escuchó un ruido arriba en el ático. Sidney, pensando que es otra broma de Mike, no piensa caer 2 veces en la misma, pero Mike jura haber escuchado algo en el ático, así que sube al ático a revisar ella misma, encontrando a un gato merodeando por ahí. Mike siente alivio por ello y juegan otra ronda de escondidas, ahora escondiéndose en el cobertizo de la parte trasera. Al mirar por la ventana vigilando que no la encontraran, a lo lejos se puede ver a alguien caminando al fondo de la casa, pero la terminan encontrando. Sidney ya se encontraba bastante cansada, pero Mike le pide ¡una ronda más! Al entrar a la casa se escuchan martillazos en la parte de arriba de la casa, así que sube para ver cuál es el origen del ruido. Al subir y abrir la puerta del baño, Sidney pega un fuerte grito y Mike sale de su escondite rápidamente para ver qué es lo que pasa. Rick les dice que se encontraba en la casa reparando el grifo ya que estaba fallando. Mike le cuestiona el por qué estaba reparando el grifo con un martillo, y Rick le contesta que si acaso él ha reparado grifos por su cuenta. Mike no se siente cómodo con la situación ya que ellos rentaron la casa y no se les hace bien que Rick esté paseándose por la casa ya que ellos quieren disfrutarla, y amenaza con llamar a la policía, pero Rick le dice que no hay policías en Woodbury, así que no le serviría de nada, y
muy ofendido se va de la casa, pero asegurándose de que esta vez sí se haya ido. Después de eso, Mike y Sidney hablarían sobre el comportamiento de Rick, ya que desde el principio les generaba desconfianza, pareciendo que disfrutaba poner excusas para meterse a la casa sin avisar, pero concluyeron que sí, era una persona rara pero inofensiva, pero asociaron todo a su falta de habilidades sociales. Estando casi a medianoche mientras Sidney dormía, Mike tocó la puerta ya que quería hablar con ella sobre algo. En este punto Mike comenzaría a actuar un poco más apegada a Sidney, y no es de extrañar. A lo largo de la historia Mike ha actuado de manera muy protectora y atenta con Sidney, cosa que la ha llegado a incomodar en un par de veces. Y en esta ocasión Mike le diría comentarios como que no tiene por qué dormir sola si no quiere, cosa que la incomodaría aún más. En eso Mike le recalcaría un viaje a Oregon que tuvieron en el pasado, cosa que la incomodaría aún más, diciendo que ese día solamente habían bebido demasiado y pasaron cosas, pero este responde que le gustaría que vuelvan a pasar esas cosas. En eso vuelven a recibir un mensaje de su amiga Nora, que dice que estaba cerca de llegar a Woodbury, pero que su llanta se reventó y necesita ayuda. Mike se ofrece ir a ayudar a Nora para que Sidney pueda descansar y ella acepta. Cuando Mike se va de la casa, ella intenta volver a dormir. Casi una hora después, Sidney se despierta ya que escuchó el timbre de la puerta sonar, y al bajar escucha una voz desde fuera diciendo que lo dejen entrar, y cuando procede a mirar para ver quién es, resulta que es el mismo tipo de la pizzería. Ella le dice que de ninguna manera va a entrar a la casa, pero el hombre se enoja golpeando la puerta con más violencia y comienza a insultarla, pero ella lo amenaza con llamar a la policía y él responde que no hay policías en Woodbury, y como el tipo no puede hacer nada se termina yendo. Sidney aún seguía bastante cansada, así que trata de dormir, pero segundos después se escucha un golpe y un grito muy fuerte proveniente de la parte de abajo. Y ya Sidney, estando bastante asustada, ahora sí procede a pedir ayuda, así que le manda un mensaje a Rick para que vaya a la casa. Poco después Rick llega a la casa y le cuenta toda la situación, pero este no parece sorprenderle ni preocuparse por la situación. Después le pregunta que dónde está su amigo Mike y ella responde que volverá pronto. Rick se dirige a la sala junto a la fogata. Después de todo eso pasa lo más extraño. Sidney recibe un mensaje de Rick diciéndole que no ha estado en el alquiler en semanas y que ahora vive en Burlington. ¿Pero qué? Entonces, ¿quién es el hombre que ha estado yendo a la casa todo este tiempo? El otro hombre se le acerca preguntándole qué estaba haciendo, a lo que Sidney trata de parecer lo más calmada posible tratando de evitar confrontarlo sobre quién es él, pero la tensión es muy grande y termina confrontándolo. Pero el hombre se enoja diciéndole que esta es su casa y se irá cuando él quiera, y lo único que quiere es su casa y a Sidney. En eso corre hacia la puerta y la bloquea, y si no reacciona rápido... pero por suerte se esconde en el sótano. El falso Rick baja e intenta buscarla, pero cuando Sidney tiene la oportunidad de escapar, recibe una llamada de Nora, lo que alerta a Rick y hace lo posible por intentar huir escondiéndose en el armario del segundo piso. Rick entra y la busca, pero en eso se escucha el carro de Mike llegar y el timbre sonar, por lo que Rick sale de ahí, pero Sidney se encuentra bastante asustada como para bajar, así que sube al ático a esperar. En eso recibe un mensaje del verdadero Rick diciéndole que ya contactó a Mike y a Nora y llamó al 911. Sidney baja cuidadosamente las escaleras y Mike derriba la puerta estando ya con Nora. Ella le cuenta a Mike todo lo que pasó después de que él se fuera. El verdadero Rick llamó a la policía, pero el otro hombre sospechoso ya no se encontraba por la zona. Toda la situación dejó muy asustada a Sidney, pensando en las intenciones de ese hombre, creyendo que vivía secretamente en la cabaña cuando no se usaba. Al final Rick les terminó dando un reembolso completo por todo lo que había pasado. Y así termina esta historia. Yo les había prometido este video hace más de 6 meses, pero por mi inactividad no pude hacerlo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como el video y la historia. Estuvo bastante interesante, tanto como la actitud que a veces tenía Mike y el saber quién es el hombre que estuvo todo el tiempo en la casa. Y ya eso es todo. Nos vemos hasta la próxima, muchachos.